El director de GFP Perú, analista político Jeffrey Ondrasisky. ¿Cómo está, estimado Jeffrey? Bienvenido a la multiplataforma de Sol TV. Le saluda a Joel Quesada. Joel, buenas tardes, un gusto conversar con usted, con la audiencia de Sol TV. Muchísimas gracias. Lo hemos convocado precisamente para que usted logre identificar, analizar, ¿no? Estos 6 meses de la gestión de la presidenta Dina Boluarte. Ella dio una conferencia de prensa, le ha convencido cómo va el gobierno, tiene aceptación popular. ¿Qué dice Jeffrey Basinski? El balance es negativo para la gestión de la presidenta Boluarte, no solo por la masiva desaprobación de la gestión de gobierno. Recientemente Ipsos publicó su último estudio de opinión y marca solo un 14% de aprobación. Eh, Eso tendríamos que retroceder 20 años a Alejandro Toledo para encontrar un presidente tan impopular en el Perú. Pero más Mm, allá de eso, si uno revisa la situación, ya cuando ingresó al poder Dina Boluarte en una presidenta débil, sin bancada, sin partido, impopular, con 21 o 23% de aprobación, pero si uno toma como referencia ese punto de partida de la, en ese momento, vicepresidenta que constitucionalmente pasó a ser mm. presidenta de la República y ex ministra de Estado, que ella parece olvidar a veces, 16 meses de los 17 de Pedro Castillo, ella fue parte del gobierno. Lo que vemos es un balance también negativo en la política pública. Fíjate el Mm. manejo del dengue o las inundaciones en el norte, que ustedes han vivido Efectivamente. con tantos problemas. Así es, así es. Entonces, un balance, usted no aprobaría la gestión, la prueba, digamos, con 11 la jala. ¿Cuál sería para que el televidente más o menos se saque una nota del Fíjate, gobierno de la presidenta? yo creo que Sí, cada televidente va a hacer su propia evaluación así y es. no es mi tarea influir en Mm, ella. Desde mi óptica, la gestión del gobierno está desaprobada porque ah, ha desaprovechado varias oportunidades y porque mm, a pesar de, en comparación al gobierno de Pedro Castillo, se ha mejorado en varios puntos, mm, que a pesar, digamos, de la mediocridad en la gestión pública o los problemas que vemos en varios sectores, yo sí diría que evidentemente es un equipo ministerial mejor a todos los que tuvo Pedro Castillo. mm, Y lo mismo con direcciones generales o viceministerios. Ha habido una mejora. La política debe analizarse también en términos relativos. Lo que pasa es que la valla estaba sumamente baja. ah, qué buen Venimos detalle. de un año y medio de una administración pública pésima, para mí la peor de lo que va del siglo XXI. Entonces, con una valla tan baja había la oportunidad de dar un salto mayor y la Mm, gestión pública no lo ha dado. Eso por un lado. Desde el punto de vista de los lineamientos políticos, ha habido mucha inconsistencia, Joel, porque si tú te mm, fijas, la propia presidenta Boluarte presentó un proyecto de ley para adelantar elecciones, ella misma. Primero dijo que iba a completar el mandato como dictaba la Constitución. A los pocos días dijo que era un gobierno de transición y que debíamos ir a elecciones. Luego dijo que había que discutir la fecha de esas elecciones. Luego dijo que no había que adelantarlas. Entonces, han habido una serie de inconsistencias mm. en el discurso muy grandes también. Y creo que una serie de errores de novatos políticos en los cuales se dan la mano con el Congreso de la República. Por ejemplo, ahora pretenden pues modificar la Constitución por una ley sin llegar a la mayoría calificada para que la presidenta pueda viajar, y eso es un error. Yo creo que la Mm. presidenta debe viajar, pero tiene que hacerse las cosas bien, y una modificación constitucional no se puede hacer a la bruta. Entonces, hay muchos ejemplos así de torpeza muy básica, muy elemental. Así es, efectivamente. Ahora, con todo lo que usted nos describe, ¿cree usted, ¿no? Y en el norte, atentos en Tumbes, en Piura, en Lambayeque, en La Libertad, ¿cree usted que el gobierno estará en la capacidad, y con eso también incluyo a los gobiernos subnacionales, ¿no? De enfrentar el fenómeno del niño costero global, el niño
costero que ya se nos viene? ¿Cree usted que estamos, digamos, el gobierno está preparando? ¿Será capaz de responder a esta emergencia? Mira, yo no creo que estemos preparados, creo que los antecedentes son muy claros en mostrar nuestras falencias. Me parece positivo que hay una comisión multisectorial que viene trabajando. Sería estupendo que informen a la ciudadanía Mm. cuáles son los avances de esos trabajos. Sería bueno también interpelar, consultar, cuestionar a los gobernadores y a los alcaldes en relación a ello también, porque tienen también presupuesto y competencias para trabajar en la prevención de estos fenómenos que son inminentes. No sabemos la magnitud, no sabemos la envergadura, pero los científicos, los especialistas coinciden en que va a haber un impacto. Entonces, independientemente de cuál sea, tenemos algo de tiempo para prepararnos y lo que resta es manos a la obra para minimizar los efectos. Evidentemente no vamos a poder suplirlos, pero uno ve la incompetencia para lidiar con el día a día pues no es muy entusiasta o Mm. optimista, pero toca seguir bregando y trabajar y nunca pues tirar la toalla y darse por vencido. Así es, ¿no? Así es. Bueno, hay expectativa en torno a estas obras que puedan ejecutar de prevención, ¿no? De gasto eficiente en los gobiernos nacionales, gobernadores regionales y alcaldes, ¿no? Y el gobierno central para precisamente mitigar los efectos del fenómeno del niño costero global, ¿no? Que se nos vienen. Ahora ya en el ámbito del Congreso de la República, ¿qué piensa de esta propuesta de ley, ¿no? Que pretende regresar al Parlamento? Estamos en vivo desde el Congreso de la República, conversamos con el analista político Jeffrey Racisti sobre precisamente la bicameralidad. ¿Cómo la medicina viable? ¿Está bien o cree que seguirá más de lo mismo en materia legislativa? Fíjate, yo soy partidario de la bicameralidad desde hace muchos años. De hecho, la primera vez que lo escribí fue en mi tesis para titularme como abogado, que tenía aspecto de derecho constitucional, y en ese momento analizábamos la ley de partidos políticos, que luego cambió de nombre. En fin, a mí me parece bien la bicameralidad, pero creo que el asunto de fondo es la mala calidad de la representación política, la falta de organizaciones, digamos, políticas con estructura y el pésimo nivel de los parlamentarios. Entonces, creo que esa es la mayor discusión, porque no se va a solucionar con una cámara o dos cámaras si los parlamentarios no están preparados, cometen actos delincuenciales y quedan impunes, se rodean de asesores en muchos casos que no tienen la preparación para el encargo, legislan realmente sin ninguna técnica y sin ningún rigor, no son representativos. Entonces, creo que hay una discusión mayor. Mi particular opinión es a favor de la bicameralidad, pero creo que hay discusiones mayores. Creo que el tamaño de las circunscripciones electorales tiene que reducirse, sobre todo en Lima o en regiones grandes como Piura, como La Libertad. Creo que tiene que haber una renovación, por lo menos a mitad del mandato parlamentario. Esperar 5 años para renovar el Congreso creo que es un error en nuestra dinámica y creo que la discusión tiene que darse de manera un poco más integral. Habían algunos Mm. intentos hace algunos meses, pero no prosperaron. Entonces, si lo vemos como un hecho aislado y no mejoramos la calidad de nuestros políticos, difícilmente, Joel, vamos a tener un resultado mejor. Efectivamente, ¿no? Excelente reflexión, ¿no? En torno a la clase política, bueno, y a esta propuesta, este proyecto de ley aquí en el Congreso de la República. Esto aumentaría también la bicameralidad, el gasto público. ¿Usted cree? Mira, depende, porque depende cómo lo administres. Yo creo que esa no es la discusión mayor. Ujú. El problema con el presupuesto del Congreso de la República no es, digamos, el monto en términos absolutos, sino, creo yo, es el desprecio por la ciudadanía, por la Mm. forma en que se gasta. Cuando tú escuchas a los congresistas que ellos se van de viaje y no tienen que rendir Mm. cuentas, y a veces los viajes no tienen que ver con trabajo, sino con placer particular y no lo pagan de su sueldo. Cuando tienes estos escándalos, pues
de la mucho comida sueldo. o de gastos pues suntuarios, superfluos. Yo creo que eso Ujú. es lo que genera distancia. Si tú vas a gastar o vas a invertir por tener a técnicos de carrera en el Parlamento de la República, o vas a tener mejor técnica legislativa, eso al final va a redituar en mejores normas, en mejor representación y en un mejor sistema. Entonces, yo tendría cuidado en los titulares facilistas de aumente el gasto, hay más parlamentarios. Mm, Yo creo que esa no es la discusión. Para sí. la población del Perú, nosotros no tenemos una representación parlamentaria grande, es bastante pequeña, al contrario. Entonces, yo creo que por ahí no va. Excelente, de acuerdo, nos ha quedado clarísimo, pero ahora, ¿cómo se reacciona, ¿no? Frente a propósito del Congreso de la República, ¿no? Lamentablemente, estos escándalos de congresistas mochazuelos, Magali Ruiz, Heidi Juárez, Rocío Torres, Edgar Tello, al propósito, ya viene en vivo La Trabajadora, ella nos está esperando ahora para hacer en vivo, trabajadora denunciando a un congresista por acoso laboral, hostigamiento, en fin estos escándalos. ¿Cree usted que hubo un blindaje? ¿Hay un pacto aquí en el Congreso para no sancionar estas denuncias que se vienen ventilando sobre el recorte de sueldo? Sí, creo que en primer lugar toca ver que es variopinta y es en todo el espectro político. Estos escándalos de denuncias delincuenciales no son solo actos administrativos, están en diversas bancadas. Lo primero como reflexión. Lo segundo, claramente hay una impunidad enorme. Fíjate, hay una decena de casos solo de meses recientes y no vemos sanciones. Entonces, hay un afán de protección que me parece bastante claro. Y lo tercero, que es lo más grave, es que estas situaciones se tratan de relativizar en el Congreso de la República y lo que generan es un doble efecto. En primer lugar, generan mayor repudio, mayor rechazo de la ciudadanía, mayor distancia de los ciudadanos con sus representantes. Y en segundo lugar, algo que es más peligroso, creo yo, que es el hecho que generan un hartazgo y una indiferencia con el debate público de gran parte de la ciudadanía. Y eso es muy peligroso en una democracia frágil como la nuestra. Lo que debemos hacer es acercarnos al debate público y gestos como esto, falta de rendición de cuentas o impunidad, lo que hace es agravar la situación y no contribuir a mayor debate público. Efectivamente, ¿no? Efectivamente, ¿no? Y que no haya blindajes aquí en el Congreso de la República. Agradezco mucho, estimado Jeffrey Racinski, director de GFP y también analista político, catedrático universitario, por acompañarnos en la multiplataforma de Sol TV. Muchísimas gracias. Un placer, que tengan buenas tardes. Jeffrey Racinski estuvo con nosotros, analista destacado, analista político, para comentar a hacer luces, ¿no? Que ayude a entender cómo está la coyuntura nacional. Nos vamos